nuevo pacto que hizo Dios para con los hombres a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es así llamado Cristo Jesús. Y esto fue solamente a través y por medio de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Amén. Esta sangre dice que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel, hermano, pues clama justicia, ¿verdad? Porque fue un hombre que fue asesinado por su hermano por el único motivo de que tuvo una mejor, tuvo la ofrenda que a Dios le agradó, que a Dios le gustó. Él dio su ofrenda tal y como Dios le gustaba. Y ahí nos damos cuenta por ese pasaje, hermanos, que no todas las ofrendas que traemos le van a agradar a Dios, sino que solamente a las que Él le agrada, a las que Él le ha establecido. Algunas veces se decía, bueno, hermano, pero de todos modos lo estoy haciendo, de todos modos vengo y hoy estoy. Sí, hermano, pero ¿está realmente haciendo la voluntad de Dios? ¿Está agradando a Dios? Fíjate, hermano, que Abel pudo haber dicho lo mismo. Señor, pero yo traje lo mejor de mi cosecha. Busqué y seleccioné las verduras más exquisitas y agradables, pero a Dios no le gustaban las verduras. Dios quería un cordero y no le llevaron un cordero. Y cuando Abel le llevó el cordero, Dios se agració de Abel, ¿verdad? Por la ofrenda que le estaba entregando, una ofrenda correcta para agradar y servirle al Señor. ¿Se da cuenta? Y por esta ocasión, por este suceso, Abel dice que su rostro como que se desencajó, quedó disgustado porque su ofrenda no fue agradable a Dios. Y buscó a su hermano en el campo y cuando tuvo oportunidad lo asesinó. Y esa sangre inocente clama justicia. Pero la sangre exquisita de Jesucristo es para perdón de pecados, para quienes no lo merecemos. Y hermano, que quede claro, la sangre que derramó el Señor Jesucristo es para remisión, para perdón de pecados. No es para bendecir a las personas con la sangre de Cristo. No es para pedir por cosas, ya sean materiales, físicas o espirituales, y decir por la sangre de Jesucristo. No, hermano. La sangre de Jesucristo es para remisión, para perdón de pecados, porque la misma ley dice claramente, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y para eso es la sangre de Jesucristo, para perdonar los pecados de todo aquel que en Él cree. No para todo el mundo, sino solamente para los que creen en Él. Amén. Amén. Dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo derramada por Él, por causa del pecado del hombre, es un tema de suma importancia en la Biblia. Porque si no hubiera habido derramamiento de sangre, no hubiera habido perdón de pecados. Porque si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera habido salvación. La sangre de Abel habla de la venganza que vendrá sobre el culpable, pero la sangre de Cristo habla mejor porque habla del perdón de pecados para todos aquellos que no lo merecíamos. Ahora la pregunta sería, ¿en dónde habla y a favor de quién? Esta sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario habla delante de Dios. Dice Apocalipsis 12, versículos 10 y 11. Apocalipsis 12, versículos 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos ya han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. ¿Qué es menospreciar nuestras vidas? Lo estamos haciendo ahorita nosotros, hermanos. Pudiéramos estar haciendo X cualquier actividad en nuestro hogar, en la calle, con los amigos, con los familiares, y decimos, estaríamos bien porque no estamos haciendo nada malo, porque eso es lo que me gusta, lo que me encanta, estar con mis amigos, con mis familiares, qué sé yo, o simple y sencillamente en mi casa viendo algún programa de televisión. Pero dejo eso, lo hago por menos o menosprecio, porque quiero venir a agradar y servir a mi Señor. Menosprecio mi vida. Tenemos que dejar lo que más nos gusta, lo que más nos encanta hacer para dedicarle el tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que estos son, ¿verdad?, los que menospreciaron sus vidas, y los que vencieron por medio de quién? De la sangre del Cordero. ¿A quién vencieron? Aquel que los acusaba todos los días delante de Dios. Entonces, hermanos, ya sabe quién nos está acusando todos los días delante de Dios. El enemigo, Satanás. Él todos los días nos está acusando delante de Dios. Y Dios, y ya viste lo que hizo Chico, ya viste lo que hizo Marcela, y ya viste esto, ya viste lo que mira, y júzgalo, destiérralo, mátalo, acábalo. Y dice Dios, la sangre del Hijo Jesucristo le cubre los pecados. Y si él pecó, inmediatamente va a pedir perdón por sus pecados, y sus pecados son perdonados cualquiera que éste sea. Sus pecados son perdonados porque la sangre de Jesucristo es suficiente para perdonar cualquier tipo de pecado que el hombre pueda cometer. Ellos vencieron por la sangre de Jesucristo. Esa sangre preciosa, esa sangre hermosa que fue derramada para la remisión de pecados. ¿En dónde habla? ¿Y a favor de quién? Habla en el trono donde está Dios y a favor de sus redimidos. En Hebreos 4:13, Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, ¿qué? Cuenta. Tenemos que rendir cuentas, hermano. Y esta sangre habla donde todas las cosas han de ser reveladas. Todo lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida, hasta que estemos delante del Señor, hasta que muramos, van a ser reveladas. Y ahí va a hablar la sangre de Jesucristo. Vamos a dar cuentas delante de Dios. Y la sangre de Cristo va a hablar por nosotros. Y aún más, hermanos, a favor de nosotros. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta de todo lo que el Señor ha hecho por causa tuya y por causa mía? ¿Se da cuenta del gran compromiso que tú y yo tenemos al tener esa sangre preciosa en nuestra vida? La que nos dio perdón de pecados y la que nos sigue perdonando nuestros pecados hasta que muramos, hermano. Ahí está la sangre. ¿Dónde más habla? Donde seremos juzgados. Hermano, ¿vamos a ser juzgados? Sí, hermano. Vamos a ser juzgados. ¿A qué se presentan unas personas al tribunal? A un tribunal, a un juicio. Y ahí son juzgadas. Bueno, nosotros también vamos a ser juzgados. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Quiénes compareceremos ante el tribunal de Cristo? Nosotros, la iglesia, todos. Yo. Todos, dice, ¿verdad? Todos, ¿quiénes todos? Todos los salvos. Todos aquellos que hemos sido rociados y
lavados y limpiados por la sangre de Jesucristo. Somos los que vamos a comparecer. ¿Y qué vamos a decir ese día, hermano? ¿Qué vamos a decir? No, pues el pastor tuvo la culpa, ahora bien flojo, como iba. No, pues el pastor no hacía esto, no hacía el otro. El Señor te va a decir, ¿qué hiciste tú con la sangre de mi hijo? ¿Qué hiciste? Lo tomé a la aventura, lo tomé al relajo. Sí, fue lo que hiciste. Por esta causa que tú tomaste a la aventura, tomaste al relajo, por esta causa que no menospreciaste tu vida, la tomaste muy importante tu vida, muy preciosa tu vida, más que la sangre de Jesucristo. Pero me vas a decir, pero Señor, yo soy salvo. Por eso estoy aquí, porque soy salvo. Sí, pero no hay premios, no hay galardones para ti. Porque no menospreciaste tu vida trabajando en el servicio al Señor, no hiciste nada. ¿Qué dice la Biblia? Haceos tesoros en el cielo, donde el orín y el hollín lo corrompen, ¿verdad? ¿Perdón? Tiene esa receta, ¿verdad? Pero nos ocupamos en hacer los tesoros en la tierra, ¿verdad? Y cuando el Señor claramente nos dice, haceos tesoros en el cielo, ¿cómo hacemos los tesoros? Menospreciando nuestras vidas, sirviendo al Señor. Y esa sangre va a hablar por nosotros, porque en ese tribunal no seremos juzgados para condenación. No, seremos juzgados por lo que dejamos de hacer o por lo que no hicimos mientras estábamos vivos en este mundo y en esta vida. No trabajamos para el Señor. No cuidamos nuestras vidas para agradar al Señor. Olvídese de todos los demás, hermano. Olvídese de sus familiares, de sus amistades, de sus amigos, de los hermanos. Usted, en forma personal y particular, usted y yo, de forma particular, tenemos que estar delante de Dios a dar cuentas, a rendir cuentas. Usted puede decir, bueno, pero es que el hermano no iba, es que el hermano, bueno, es que él es él. Pero aquí tú eres tú. A ti se te está juzgando aquí en este tribunal. Yo creo que en ese día no va a haber tiempo para la jactancia ya. Ya no, ¿verdad? Aquí dicen, nada, todo el mundo sabe. Hemos hablado mucho de temas, hemos tocado mucho, hermano, ¿verdad? Que es mal tomado eso que dice el salmo, una vez salmo, siempre salmo. Pero sí, el salmo debe de cuidar su vida para el Señor. Porque si no la está cuidando, si no está dando servicio al Señor, entonces no es salvo. Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Ahí no habla la sangre de Jesucristo, hermano. Si habla en el mismo trono donde está Dios, donde Satanás nos está acusando, hermano, si habla donde todas las cosas dejan de ser reveladas, va a hablar más en el día del tribunal. Pero recuerden, hermanos, ese tribunal no nos va a llevar a condenación. Nos va a quitar premios, nos va a quitar galardones, porque no nos merecemos, porque no trabajamos para ganarnos. Pero esa sangre está a favor de los que hemos creído en Jesucristo para perdón y salvación. ¿De qué habla Dios? ¿De qué habla esa sangre delante de Dios? Habla del Señor Jesucristo, el cual fue perseguido, el cual fue odiado, repudiado, el cual fue acusado falsamente, el cual fue sentenciado sin un juicio previo. La ley claramente le decía que no podía ser acusado si no había dos testigos, pero le buscaron testigos falsos que hablaron y declararon en contra de Cristo, pero nunca dejaron de escuchar ni lo permitieron. Fue sentenciado por causa nuestra, fue vituperiado, le jalaron la barba, le despedazaron la carne al jalarle la barba, lo azotaron,
le dieron latigazos. No conforme con eso, le pusieron un madero para que lo cargara y lo llevó cargando. Y fue puesto en un madero crucificado para dar su vida por nosotros. El Padre tuvo que hacerse a un lado. Cuando, más bien, voltearse hacia un lado. Cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se nubló el cielo. Tembló, un terremoto muy fuerte, cayó un aguacero tremendo, ¿verdad? A tal manera que tuvo que decir el centurión, dar testimonio, mejor el centurión. No fue Pedro, no fue Juan, no fue Tomás, fue un centurión, un gentil, un inconverso, el que dijo verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Él caminó de una manera obediente, con mansedumbre delante del Padre. Él nos puso el ejemplo de que sí se puede hacer la voluntad de Dios, con paciencia, con mansedumbre, con entrega total al servicio del Señor. Esta sangre habla del pecado y el precio pagado por Jesucristo por causa de nuestro pecado. Él habla también habla del perdón prometido al que confiesa y cree. Dice primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué? De toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando pecamos? Confesar nuestros pecados. Aquí Juan el Amado está escribiendo a la Iglesia universal, ¿verdad? A la Iglesia de todos los tiempos, de todas las edades. Y está hablando a creyentes. Y a los creyentes les está diciendo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando usted viene a Cristo con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado delante de Él, Él le va a perdonar cualquier pecado que tenga cometido. Por eso es que debemos estar constantemente pidiendo perdón por nuestros pecados. Y Él nos va a perdonar. Y alguien dice, ¿y así de fácil? Se hace con humildad, porque estamos sintiéndonos culpables de que hemos pecado contra Dios. Y esta sangre también habla a los creyentes, nos habla a nosotros. Y nos habla de perdón por causa de la fe que hemos tenido en Jesucristo. Y esta fe no de nosotros, dice el libro de Efesios, sino que es una fe que viene de parte de Dios cuando creemos en Él. Romanos 4, 7 y 8. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Se da cuenta, hermano? Por causa de la sangre de Cristo Jesús, usted y yo somos bienaventurados. Somos bienaventurados no por nosotros mismos, no porque lo merezcamos, nosotros merecemos más que castigo, pero por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, somos bienaventurados, somos benditos. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo cubre nuestros pecados cuando venimos y le pedimos perdón a Él. ¿Se da cuenta, hermano? Bienaventurados, dice la Escritura, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahí sí decimos todos, amén, gloria a Dios. Sí, porque nuestros pecados son perdonados. Pero si usted no pide perdón, los pecados no son perdonados, están contando delante de Dios. Cuando el Señor perdona nuestros pecados, hermanos, son borrados. Dice que son echados al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos.
Pero también esta sangre habla de seguridad. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Se da cuenta? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, justicia de Dios en nosotros, por causa nuestra. Dice en el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. ¿Se da cuenta? El gran compromiso que tenemos nosotros delante de Dios. Él nos da la seguridad de que no vamos a condenación, vamos a vida eterna. Esto es lo que se llama la perseverancia de los santos, ¿verdad? Que perseveraremos hasta la eternidad. Una vez que nos unimos en Cristo, ya somos de la eternidad. Ya hemos pasado de muerte a vida y una vida eterna que nos ha dado el Señor para que nosotros nos gocemos con Él el día de mañana. Y esto trae paz en nuestro corazón, porque dice que hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Recuerden que cuando éramos inconversos éramos enemigos de Dios, éramos hijos del diablo, dice la Escritura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le pertenecíamos a Él. Pero cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, pasamos de esa muerte a vida, una vida eterna, y ya hemos sido reconciliados con Dios Padre a través de la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Y por último vamos a Mateo 8:17. Mateo 8:17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él nos ha dado también sanidad a nuestra vida y a nuestros cuerpos humanos. Es por eso que nosotros cuando tenemos alguna enfermedad, cuando padecemos de algún problema físico, venimos y oramos delante de Dios, porque tenemos la seguridad de que Él nos escucha, tenemos la confianza de que Él nos va a oír y que en su voluntad nos puede dar sanidad a nuestros cuerpos, a nuestra vida. Y esa seguridad la tenemos en Él, por medio de Él, porque Él cargó también nuestras enfermedades en el madero cuando derramó su sangre preciosa. Él sufrió lo indecible por causa tuya, por causa mía. A Él tenemos gloria, a Él tenemos honor, pero a Él sirvamos con alegría.